Bueno, seguimos con los dibujitos para recordar de qué se trata todo esto. Y la idea de hoy es seguir un poco repasando el cálculo numérico. Ya habíamos visto algo de problemas de valores iniciales y ahora veamos problemas de valores de contorno, ¿no? El problema modelo es U' igual F, U de un lado del intervalo vale alfa, U del otro lado del intervalo vale beta. Esto se llama condiciones de borde de Dirichlet. Y bueno, la ecuación se tiene que satisfacer en el interior de un intervalo 0, 1, por ejemplo, ¿no? Después vamos a ver cómo juntar las dos cosas y tener un problema mixto, donde tenemos condiciones de valores iniciales y de contorno. Una pregunta. Sí. ¿Por qué para el problema de contorno pusiste la derivada segunda? No, porque es un problema clásico, digamos, es el laplaciano, digamos, más en general. Y también se puede resolver la derivada primera. La derivada primera tiene el tema de que necesito una sola condición de contorno, ¿no? No importa, es un problema clásico, digamos, más que nada. Ok. O sea, la derivada primera es integrás y tenés una constante libre y podrías ajustar una sola de estas condiciones de contorno. También vamos a estudiar problemas donde hay una sola derivada. No sé si en un caso así, donde no hay dependencia temporal, digamos. Pero no, más que nada porque es un problema clásico. Disculpa, yo veo como un cuadradito a la izquierda gris que me está tapando un cacho de las diapositivas. Ahí. Ahí ya no. Ah, buenísimo, era el perfecto. Listo, gracias. Era el chat. Bien, bueno. Tenemos este problema modelo, también porque nos va a aparecer en la ecuación del calor, ¿no? La ecuación del calor ya están viendo UT igual UXX. Bueno, nos vamos familiarizando con la UXX. Tenemos este problema continuo, acá el del lado izquierdo, con derivadas, y lo queremos discretizar. Queremos llegar a un problema donde hay una matriz por U igual a un lado derecho, que es un vector, y queremos despejar la matriz. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una malla uniforme en el espacio, es decir, cubrimos el 0, 1, el intervalo 0, 1, lo dividimos en n pedacitos, perdón, desde 0 hasta m más 1, ¿no? O sea, contando los bordes, vamos a tener m más 2 de estos, ¿no? M más 2, ¿cómo se llaman? Nodos, contando los bordes. Tenemos entonces m nodos interiores. M nodos. Nodos interiores. Y bueno, la malla es uniforme, significa que tenemos un espaciado H. Y bueno, uno hace las cuentitas de cuánto tiene que ser este H para tener M más 2 nodos en total, y H tiene que ser 1 sobre M más 1. Esto lo digo así con cierto énfasis porque la idea es programar este método, y si uno se equivoca, un error típico es equivocarse en cosas así. Es decir, bueno, tengo M nodos, me parece que H va a ser 1 sobre M, y bueno, eso es un error, y después uno tiene que pagarlo con que su programa de computadora tiene un bug y las cosas no andan como deberían. Entonces, este tipo de cosas, de contar bien cuántos nodos tenemos, qué espacio hay entre cada uno, que son m más 1, que son m más 2, todo ese tipo de cosas tenemos que prestar atención a la hora de implementar estos métodos. Así que bueno, como referencia nos queda esta malla uniforme con m nodos interiores, m más 2 nodos en totales, y el espaciado h igual 1 sobre m más 1. Y bueno, planteamos acá la discretización de la derivada segunda con diferencias centradas, de la que ya debe haber hablado Gabriel, que ya la vieron en cálculo numérico, que es simplemente esto que está acá, digamos, tomamos para cada nodo u sub j, o sea, queremos aproximar u' en xj. Bueno, esto tomamos menos 2 por el u sub j, sumamos el u sub j más 1, sumamos el u sub j más 1, y dividimos por h cuadrado. Eso nos reemplaza la derivada segunda,
y, o sea, reemplazamos la derivada segunda, y del otro lado evaluamos el lado derecho en xj, y llegamos a este sistemita de ecuaciones, ¿no? Para cada j tenemos una ecuación. Esto es un sistema de ecuaciones. Es un sistema que es lineal en el vector u, que el vector u tiene todas las incógnitas a lo largo de nuestra malla. Y lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a forma matricial, ¿no? Esto hay que acostumbrar un poco el ojo, hacerse el ojo, de cómo reescribir una de estas cositas, donde tenemos un sistemita de esta forma, lo tenemos que reescribir matricialmente, ¿no? También tenemos que usar las condiciones de borde. Por ahora todavía no dije cómo las usábamos. Uy, bueno, no quería borrar tanto. Se fue. O sea, nos falta usar esto y esto. Bueno, lo vamos a usar acá. En particular, cuando j es... ¿Qué pasa cuando j es 1? Cuando j es 1, j menos 1 es u sub 0. Y u sub 0 vale alfa, ¿no? Entonces yo podría tener mi primera ecuación de este sistemita sería alfa menos 2 u sub 1 más u sub 2. Y bueno, yo acá lo que hice, que vamos a ver que esta no es la única manera de hacerlo, pero bueno, decidí, como este alfa no es una incógnita, lo pasé para el otro lado, lo pasé al lado derecho, y por eso me quedó este menos alfa sobre h cuadrado del lado derecho, ¿no? O sea, agarré el alfa el h cuadrado, y lo pasé para acá. Menos alfa sobre h cuadrado, ¿no? Lo tacho. Y me quedó, bueno, el menos 2 y el más 1, que es menos 2 más 1. Más 1. Y bueno, con los otros nodos interiores no hay que hacer nada, son todas incógnitas que vienen de este lado. Acá vendría el vector de incógnitas, u sub j, digamos en el medio. U sub 1, perdón, u sub 1 es el primero de todos, del que hablé recién, del borde de la izquierda. U sub 1, u sub m. Y bueno, y en el medio quedan simplemente el 1, menos 2, 1, y del otro lado, del lado derecho, no tengo que hacer nada, queda evaluar el lado derecho, y ya está. Así que bueno, esto ya lo habrán hecho en cálculo numérico, lo vamos a seguir teniendo que hacer, digamos, cuando tengamos otras derivadas, por ejemplo, la derivada primera, combinaciones lineales de una derivada más la otra derivada, otras discretizaciones de la derivada segunda. En fin, lo vamos a ir viendo, está bueno que vayan repasando. Y bueno, el TP1 no, el TP2 es implementar algo así bueno, y no equivocarse con esto, con los índices y hacer las cosas bien. Y bueno, ahora recordemos un poco la teoría o veámosla por primera vez. No sé cuánto de esto lo habrán visto en la materia pasada. Pero vamos a definir dos errores distintos. Uno es el error puntual o el error de discretización, que es el error final, el error del método. Es el error numérico, es la solución exacta menos la solución en la malla para ese nodo. O sea, cuando yo planteo la matriz, invierto la matriz, obtengo una solución numérica y comparo con la numérica contra la exacta. Y otro error, que cuesta por ahí un poco habituarse a la idea, es el error de truncado local, que es el de que estuvimos hablando la vez pasada en el contexto de problemas en relación del tiempo, del que seguro estuvo hablando Gabriel, en el contexto de la ecuación del calor. Acá veámoslo para el contexto más sencillo posible de la derivada segunda, ¿no? De esta discretización de la derivada segunda. El error de truncado local siempre es evaluar el esquema en la solución exacta. Es decir, agarramos la matriz de que discretiza la derivada segunda, se lo aplicamos a la solución exacta y le restamos la derivada segunda de la solución exacta en los nodos de la grilla. Eso siempre es el error de truncado local. La ventaja que tiene el error de truncado local es que es fácil de evaluarlo. Es fácil de evaluar, el orden. A ver si el orden es h cuadrado o cuánto es, digamos. Mientras que saber el orden del método numérico donde hay que invertir una matriz
bueno, es más difícil de calcular, ¿no? Entonces, por eso uno empieza calculando el error de truncado local, que es lo que tiene más a mano. Es decir, reemplaza, le aplica la matriz a la solución exacta e intenta acotar el error, aplicándole la matriz. Acá en el error numérico hay que invertir la matriz. Y bueno, la consistencia, en este caso, como siempre, la consistencia es que el error de truncado tiende a 0, y la convergencia es que el error numérico tiende a 0, y lógicamente queremos ver condiciones en las cuales la consistencia implica la convergencia. Y ahora lo vamos a ver. Perdón, y tanto el error de truncado como el otro deberían tender a 0 cuando h tiende a 0. H tiende a 0, sí. En este caso tenemos solamente H, ¿no? H también, en general, va a las discretizaciones espaciales, las vamos a llamar delta X o H. Y a las discretizaciones temporales, delta T, o también por ahí le ponemos una discretización que se llama K, ¿no? Pero sí, acá tenemos solamente el espacio, una discretización espacial. Ok, gracias. Y bueno, a ver, calculemos el error de truncado para este problema, que es bastante fácil. Digamos, esto viene de hacer Taylor acá, del lado izquierdo. No lo hago en detalle porque ya lo habrán hecho en cálculo. Alguna vez, algún día, otra clase, hacemos Taylor en detalle, pero para algún problema más complicado que bueno, y se cancelan muchos términos, se cancelan los términos donde hay cierta paridad, digamos, cuando estamos sumando h o restando h, siempre haciendo Taylor alrededor de h igual a 0, todas las derivadas impares se cancelan por un tema de paridad, y nos queda la derivada cuarta en algún punto intermedio, dividido 12 por h cuadrado. Ahora, la pregunta es, bueno, la idea era acotar esto, o sea, acotar la discretización de la derivada segunda menos la derivada segunda. Este es el error de truncado. Esto es, perdón, así, igual. Este es el error de truncado. Es el esquema, que es esta cosa discreta, digamos, u sub h, el x más h menos 2u en x más u en x menos h. Esto es el esquema discreto aplicado a la solución exacta u menos la derivada segunda de u, que bueno, haciendo Taylor nos quedó que es igual a la derivada cuarta. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora con la derivada cuarta de la solución exacta? Bueno, para ver qué hacemos, venimos a la ecuación, ¿no? Porque u satisface esta ecuación. Entonces la derivada cuarta de u es la derivada segunda de la f, ¿no? O sea, derivo dos veces acá, derivo dos veces más acá respecto de x, me queda f segunda. Y entonces, bueno, para poder acotar la derivada cuarta de u, necesito alguna hipótesis sobre el lado derecho de la ecuación. Entonces necesito, por ejemplo, que f sea C2. Entonces, si f es C2, en el intervalo 0,1 va a alcanzar un máximo, y entonces puedo acotar ese máximo por alguna constante, ¿no? Me quedó, bueno, la constante esa dividido 12 por h cuadrado, a toda esa constante, a la cota de la norma infinito de la u cuarta, que va a ser igual a la norma infinito de la f segunda, dividido 12. A esto lo llamamos una constante c, y nos quedó esta cota, que el error tau es menor a c por h cuadrado, ¿no? Y lo que queremos ahora es ver cómo este error de truncado se traslada al error final del método numérico, de cuando invertimos la matriz, ¿no? ¿Qué pasa cuando invertimos la matriz? Y bueno, veamos esa cuenta, que es bastante fácil. Es un poco... bueno, para empezar esta cuenta, medio galerazo tal vez, digamos, aplicamos a sub h al error de discretización. O sea, el error de discretización era u grande menos u chiquita, por definición. U grande es la solución exacta, u chiquita es la solución discreta. Discúlpeme si en algún momento, en alguna filmina, me confundo y hago la notación al revés. Les pido disculpas, pero en general, u grande es la solución exacta, o por lo menos en este teorema, u grande es la exacta y u chiquita es la numérica. Bueno,
aplicamos a sub h el error de discretización y vemos qué nos queda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a sub h por u, si u es la solución numérica, a sub h por u es el lado derecho, porque la solución numérica satisface esto. A por h por u igual f. Entonces yo si aplico a por h, a super h por u, f, ¿no? Y pero f también es el lado derecho, y dijimos que la solución exacta verifica u derivada segunda igual f. Y f es, el f grande es el f en los nodos de la malla. Entonces esto me queda igual a la derivada segunda, ¿no? Y bueno, acá me quedó el error truncado. O sea, a super h por el error de discretización es igual al error de truncado. Es simplemente un paso de... Son tres igualdades triviales, acomodar la notación y las definiciones. Si les cuesta verlo, es simplemente usar la definición, acomodar la notación y nos quedó esto. Y entonces podemos despejar, podemos tener una expresión explícita para el error de discretización, que bueno, va a depender de la inversa de esta matriz. O sea, el error de discretización es la inversa de A super H aplicado al error de truncado, ¿no? Y sabíamos que el error de truncado era algo chiquito, era algo de orden H cuadrado. Y lo que quisiéramos es que al aplicarle esta inversa, que esta inversa va a depender, por supuesto, de H, ¿no? Que al aplicarle esta inversa queremos seguir teniendo algo chiquito, este mismo error, ¿no? Si esta inversa fuese involucrada en números enormes, bueno, algo chiquito por algo muy grande, tal vez va a dejar de ser chiquito y eso es malo. Y lo que queremos es, obviamente, poder acotar. Queremos poder acotar esto. Y eso conduce a una definición de estabilidad para este contexto, digamos. Vamos a ver a lo largo del curso muchas definiciones de estabilidad distintas. De hecho, yo, la clase pasada, ya les conté la cero estabilidad, la A estabilidad, esta es otra estabilidad. Digamos, la noción de estabilidad siempre depende del problema que estamos analizando. O sea, no hay una única definición de estabilidad que podemos aplicar a todos los casos, sino que hay que encontrar una definición adecuada a cada problema adecuado. Y bueno, en este caso, lo que tenemos es un problema que depende únicamente del espacio, ¿no? Esto es UXX igual F. Bueno, vamos a tener una definición de estabilidad sencilla. Ahora, cuando tengamos estos problemas que ya están viendo con Gabriel, bueno, perdón, y los problemas que vimos la clase pasada era U' o U sub T, llamémoslo, así acomodamos la notación. U sub T igual F. Acá teníamos la cero estabilidad, ¿no? Por ejemplo, cero estabilidad. Acá tenemos otra, la de hoy. Y acá va a haber otra más, otra. De hecho, poder hacer esto teóricamente, estos problemas teóricamente de manera completa, es lo que le contó Gabriel que vamos a hacer después, digamos, que es el teorema de Lax y esas cosas. Martín, ¿puedo hacer una consulta? Que no sé si se me escapó en algún momento, quizás me distraje un poco. En esta cuenta que hicimos recién, estamos suponiendo el caso homogéneo, ¿no? Que alfa y beta son cero, ¿no? Para decir que f es igual a u a la derivada segunda de u, que el vector f es igual al vector s con las derivadas segundas. ¿Puede ser eso? Sí, bueno, claro, tiene sentido porque el error numérico en el borde siempre va a ser cero. O sea, estamos resolviendo de manera exacta los bordes. A ver. Perdón, no entendí dónde influiría eso. O sea, me parece una pregunta que está buena, pero no entendí bien dónde uno vería si sí o si no, si lo estamos suponiendo o si no. Acá, cuando dije esto, F... sí, es cierto, no lo había pensado esto, del caso homogéneo.
En general, como que analizamos la estabilidad justamente en los casos homogéneos, ¿no? Bueno, yo no sé, como que eso solemos hacer. Sí, sí, no sé si no es, en este caso, no sé si no tiene que ver con que el error, digamos, posiblemente haya que hacer una observación adicional. Pero sí, Con la pregunta de el Fede, caso homogéneo hasta queda claro, ¿no? O sea, pero debe ser que nos podemos reducir el caso homogéneo porque, porque le estamos aplicando las condiciones de borde de manera exacta. O sea, acá, digamos, tanto la solución numérica como la solución exacta la estamos evaluando en el borde y lo aplicamos de manera exacta. O sea, si lo pienso para la clase que viene, no quiero quedarnos ahora un rato largo arreglando esto, pero debe ser que nos podemos reducir el caso homogéneo fácilmente. Por este motivo, Una consulta. el error es cero, por definición el error es cero en el borde. Entonces el borde no nos interesa. Hago una consulta. Lo que nos quedaría sería entonces el tau a la h, pero sin el valor de 0 y el valor de n, ¿no? Entonces, El tau, o sea, tau sub h, perdón, a ver. Tau sub h son los nodos, claro, son los nodos del medio. Tau va desde 1 hasta m, y tau sub 0 es igual a 0. O sea, el error de... no, el error de truncado local. no, está bien, está bien. Entonces, la única diferencia era si el f tenía el menos alfa o no, y el menos beta. Bueno, una manera de verlo es que estamos viendo el caso homogéneo, digamos. Analizamos el error en el caso homogéneo. Suponemos alfa y beta 0. Perfecto. Yo creo que pasar del caso homogéneo al no homogéneo es trivial porque ahora no me acuerdo cómo, pero en Sí, principio sumándole si a una cualquier solución constante. del homogéneo le sumamos una función lineal, pasamos del homogéneo al no homogéneo, ¿no? Debe haber que hacer una cuentita así. U homonio es la solución del homogéneo, entonces le sumamos algo así como b menos a por x. Claro, y se muere con la segunda derivada. Claro, se muere con la segunda derivada, más b. Perfecto. Entonces es trivial reducirse al caso homogéneo. Pero bueno, después si me acuerdo arreglo las filminas para hacer esa cuenta completa, pero supongamos ahora que estamos en el caso homogéneo. Y bueno, lo que quisiéramos hacer es poder acotar. ¿No? Es decir, tomo norma acá, tomo norma de este lado, y acoto. Y bueno, la cota lógica, es decir, acortar la norma matricial de este operador inverso. Por el tau sub h, pero el tau sub h ya lo habíamos acotado. El tau sub h ya sabemos que es orden de h cuadrado. Pongámosle que estamos haciendo la norma, o no me acuerdo, perdón, no quiero decir qué norma estamos usando. En alguna norma, ¿no? Y uno dice, bueno, si puedo acotar esto, gané. Gané. Entonces uno lo pone como hipótesis. Gané. Es decir, bueno, los problemas, vamos a tener una noción de estabilidad, que es que en el caso en el que me anda esta cuenta, ¿no? Bueno, vamos a pedir que esto sea menor o igual a una constante C uniformemente en H. ¿No? Si esto es menor o igual, imagínense que yo puedo acotar así. C por norma de tau. Bueno, bárbaro, porque este tau es tau sub h. Este tau sub h ya sabíamos que era orden de h cuadrado. Entonces me va a quedar que el error numérico final lo puedo acotar por una constante por algo que es O de h cuadrado, ¿no? Si esta constante sí dependiera de h y fuese h a la menos 3, bueno, soné, porque ahí no me queda algo que tiende a cero, me queda algo que se va a infinito.
Entonces necesito justamente poder acotarlo independientemente de H. Para poder hacer esto, que el error de truncado que vimos que es chico, se traslade al error numérico final de haber invertido la matriz. ¿Puedo Bueno, echar un comentario, Martín? Sí. Disculpa la interrupción. No, que fíjense que acá está pasando algo muy similar a lo que mencionaba Gabriel en su clase, que es que por ahí uno dice, bueno, si pasa que uno tiene que h a la -1 es menos igual que una constante c, bueno, como las normas son equivalentes, bueno, pasa eso con cualquier otra norma. Pero las matrices, a medida que h va siendo cada vez más chiquito, las matrices van siendo cada vez más grandes, ¿no? O sea que la norma 1 matricial, por ejemplo, no va a ser equivalente a la matriz 2 matricial, porque no estamos siempre en la misma dimensión de matrices, sino que la dimensión de la matriz va creciendo, va creciendo, va creciendo, y bueno, y si no nos quedamos en la misma dimensión, sino que las dimensiones van creciendo, las normas dejan de ser equivalentes. Entonces, nada, como que acá vuelve a estar, o sea, puede ser que esto pase con la norma 2 matricial y no pase con la norma 1, porque esto estamos considerándolo para un montonazo de dimensiones a medida que h va decreciendo. Es una situación similar a lo que discutían recién con Gabriel. Eso no. Tal cual, sí, buenísimo. Por eso la estabilidad hay que definirlo para cada norma. O sea, un método es estable en norma tal si vale la cota con la norma tal, ¿no? En principio uno puede demostrar estabilidad en una norma. Después vamos a ver maneras de pasar de una a la otra, digamos, hay cosas que se pueden hacer. Y bueno, volvamos a nuestro... Esto era la cuenta en general, perdón, esto era una cuenta genérica que me anoto que es el caso homogéneo. Casi seguro que se puede pasar del caso homogéneo al general de manera muy sencilla, ahora no lo recuerdo. Pero acá no dijimos quién es A, no dijimos nada, esto era como una definición, es una motivación de una definición, ¿no? Y bueno, volvamos a esta matriz. Ahora dicen, bueno, ahora tengo esta, tengo -2, 1, 1, no sé qué. Es una familia estable de matrices, es decir, ¿puedo acotar alguna norma de estas matrices independientemente de H? Miren que acá tengo 1 sobre H cuadrado, o sea, esto luce feo, ¿no? O sea, la matriz tiene números cada vez más grandes. Perdón, y tengo que acotar la inversa de esto. Disculpen. Bueno, para eso podemos usar algunas propiedades, ¿no? Para ayudarnos. Y a esta altura de la materia, digamos, lo único que vamos a poder hacer es bueno, agarrar y calcular una norma. No tenemos muchos resultados todavía para de dónde agarrarnos para probar estabilidad de manera sencilla. Después sí vamos a ver métodos para probar estabilidad sin tener que calcular normas, pero como estamos recién empezando, hagamos un problema y hagámoslo entero con lo que podamos. Y bueno, está esta propiedad, que la habrán visto en cálculo numérico, que la norma 2 es la raíz cuadrada del radio espectral. En el caso de una matriz simétrica, esto coincide con el radio espectral. Si A es simétrica. Y entonces eso nos sugiere que para calcular normas, para poder calcular la norma 2, tenemos que saber calcular autovalores, ¿no? Y bueno, entonces agárrate y calcular los autovalores de esta matriz, que es una matriz de tamaño n. O sea, hay que conjeturar una fórmula general para los autovalores, y esto es justo lo que mencionaba Gabriel al final, que está la cuenta en el SNIT, también está la cuenta en el apuntecito que hice yo, de cómo se calculan los autovalores de matrices tridiagonales. La cuenta es muy galerazo, o sea, para calcular los autovalores, uno conjetura los autovectores, ¿no? O sea, los conoce, y después los verifica. Dice, calcula A por B, y se fija cuánto le da. Bueno, cuando le está haciendo el cálculo, uno ve que A por B, bueno, es igual a lambda por B, y entonces calculo lambda. Pero, digamos, siempre es muy fácil calcular los autovalores si a uno le dan los autovectores. Entonces la demostracióncita de la punta está hecho de esa manera. Tal vez Smith hace una motivación de por qué los autovectores son los autovectores, se puede razonar acerca de estas cosas, pero a fines prácticos de hacer la cuenta y de hacer la demostración, agarramos los autovectores, le aplicamos la matriz y nos fijamos qué número nos da. Y bueno, ya está hecha la cuenta de que el número que da es este que está acá. Perdón, tengo una pregunta re pavada. Sí. En la proposición falta aclarar si es tipo R o C, vale en C, vale todo, digamos, la proposición.
Esto acá. Porque dice A pertenece a la Sí, a la N por N. Me comí un R, ¿no? No, pregunto por ahí si igual, valían complejos o... buena pregunta. Creo que es para reales esto. Complejos, Ok, entre dos reales. Gracias. porque en general normas matriciales, hay todo un tema así, las normas matriciales, acuérdense que la definición de la norma matricial era el supremo de X en Rn, perdón, de A por X sobre X. Si uno quiere estudiar casos complejos, a veces tiene que sustituir este Rn por C a la n, y esto ya no es lo mismo, ya es distinto. O sea, la norma real y la norma compleja de un operador no tienen por qué coincidir. Y tanto en cálculo numérico como acá, estamos siempre en el caso real. Vamos a estar siempre en el caso real. O casi siempre, casi siempre. No es trivial pasar de reales a complejos. Tendríamos que hacer un montón de teorías en particular. Así que siempre que podamos tener matrices reales, nos quedamos con matrices reales y listo. Y igual a algo de complejos capaz hablemos. Pero bueno, uno calcula los autovectores los autovalores con este galerazo, enchufa el B que alguien nos dijo, y calculamos lambda, y lambda, el más grande de todos, nos queda este número de acá. Este número haciendo Taylor, digamos, coseno de Q por pi por H menos 1, cuando H tiende a 0, coseno tiende a 1, ¿no? Entonces esto es un número que tiende a 0, y bueno, uno hace Taylor y le queda que esto es como pi cuadrado más O de H cuadrado. Entonces, en particular, el autovalor más grande tenemos una cota inferior del autovalor más grande. Y eso nos permite después pasar a una cota superior del autovalor inverso. Esto está hecho en el apunte, creo, repásenlo si quieren, pero básicamente nos permite acotar esta norma. No vamos a hacer muchas más cuentas así en la materia, por eso no es para darle tanta importancia, es simplemente para contarlo, que lo sepan que está este resultado, y que en particular, bueno, ahora sabemos que si utilizamos la derivada segunda, calculamos el truncado, acotamos la estabilidad, tenemos algún resultado de estabilidad, eso se traslada al error numérico. Pero bueno, lean los detalles en el apunte si quieren. Otro comentario, así al pasar, digamos, uno también puede plantearse problemas de autovalores, ¿no? O sea, métodos numéricos para problemas de autovalores. Bueno, discretiza en diferencias finitas, uno discretiza la derivada segunda, por ejemplo, y en vez de aplicar un método para resolver sistemas lineales, aplica un método para buscar autovalores de matrices. Y bueno, si aplica eso, va a obtener los autovalores, y acá la cuenta que acabamos de hacer, de que los autovalores de esta matriz numérica son como pi cuadrado más O de H cuadrado. Bueno, pi cuadrado es el autovalor exacto de la derivada segunda, ¿no? Porque si ponemos coseno de pi, la derivada segunda, esto es un autovector, y la derivada segunda en el intervalo 0, 1 tiene esos autovalores. La derivada segunda con condición de borde homogéneo, ¿no? Perdón. 0 igual a 0. Lambda por U de 1 es 0. Es que es tonto. Este es mi problema que escribí acá en la filmina. O sea, los autovectores de esto es el coseno de pi por x, y los lambda son, bueno, múltiplos enteros de pi cuadrado. En particular, sabiendo cuántos son los
autovalores de esta matriz, uno los compara con los autovalores del problema exacto y ve que también el orden de aproximación es el mismo. Igual esto es un comentario totalmente anecdótico porque no vamos a estudiar muchos problemas de autovalores en la materia, pero bueno, sépanlo que están al alcance de la mano, por lo menos a fines prácticos, de si quieren calcular alguna vez, resolver uno de estos problemas, las mismas discretizaciones que estamos usando, en vez de resolver sistemas lineales, en vez de poner solve, en vez de poner así, en Julia, en vez de poner así, ponen eggs de A, y obtienen la solución a estos problemitas. Y bueno, ahora sí, algún comentario sobre cómo juntar estas dos cosas, de problemas de valores iniciales y problemas de valor de contorno, pasar el problema de la ecuación del calor. Un enfoque que a mí me resulta útil es pensar en lo que se llama el problema semidiscreto, ¿no? El problema semidiscreto es, tenemos la derivada en el tiempo y la derivada en el espacio. Bueno, primero aproximamos en el espacio. Hacemos la discretización de recién. Aproximamos la derivada segunda por la matriz 1 menos 2, 1, multiplicada por el vector. Solamente en el espacio, y miramos como un sistema de ecuaciones ordinarias. Ahora sí. O sea, el U2T se convirtió ahora en un U'. U va a ser U va a ser un vector de U's en la malla, en una malla finita, o una malla discreta, U en x1, U en xn, en xm. Y entonces, bueno, y está el sistemita, está vinculado a estos vectores, no por una derivada segunda común, que es un operador continuo, sino por un operador discreto de diferencias. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar con este problema. Y bueno, y uno trabaja con este problema con los métodos para resolver valores iniciales con los que ya nos familiarizamos en cálculo numérico, es decir, lo miramos como un sistema de ecuaciones ordinarias. La peculiaridad que tiene este sistema de ecuaciones ordinarias es que la constante de Lipschitz, que es importante para tener la estabilidad y para acotar el error de los métodos multipaso o los métodos de un paso, la constante de Lipschitz explota con h. No, acuérdense que a es como 1 sobre h cuadrado por esta matriz menos 2, 1, 1 menos 2, 1. Bueno, no es difícil ver que la constante de Lipschitz de este operador es 1 sobre h cuadrado. Es decir, para cada h fijo, yo puedo aplicar métodos de ordinarias, puedo aplicar lo que Blum ejecuta, podría aplicar cualquier cosa, puedo aplicar paquetes de cálculo que tienen métodos adaptativos o métodos, no sé si en cálculo numérico habrán hablado del OD45, o sea, buscar el paso de tiempo de manera adaptiva. O sea, puedo aplicar lo que sea, digamos, después de haber discretizado el espacio, en el tiempo tengo libertad de elegir muchas cosas. Y bueno, lo que habrán visto con Gabriel es elegir Euler explícito en el tiempo, Euler implícito y el método θ, ¿no? Eso lo pueden ver también en ecuaciones ordinarias, eso está en la práctica 1. O sea, cómo agarrar una ecuación θ así y aplicar Euler explícito, Euler implícito, y uno, bueno, así van construyendo diferentes métodos para la ecuación del calor. Primero discretizan en el espacio y después discretizan en el tiempo de distintas maneras. Y bueno, eso es una manera también de implementar muchos métodos, ¿no? Discretizo en el espacio y después le digo a mi paquete de software que me discretice en el tiempo. O también intento aprovechar lo que ya sé de ordinarias, ¿no? Intento aprovechar lo que ya sé de Euler explícito, de Euler implícito, por ejemplo, el error de aproximación, el truncado. Intento reaprovechar lo que ya sé para estudiar la ecuación completa. Pero bueno, esto también es otro comentario anecdótico, no nos vamos a concentrar mucho en esto, pero creo que ayuda a lograr juntar todas las cosas y pasar de las ecuaciones ordinarias a las ecuaciones
en derivadas parciales. Y también anticipa un poco de la dificultad que vamos a tener, ¿no? O sea, no podemos sencillamente agarrar lo que sabemos del problema de valores iniciales, lo que sabemos del valor de contorno, y lo juntamos de manera trivial, porque al explotar esta constante de Lipschitz, es como que hay un límite doble que no vamos a poder tomar. O sea, no va a ser fácil hacer la teoría. Eso es lo que quiero decirles con esto. Digamos, hacer la teoría en el caso de ecuaciones en derivadas parciales va a ser mucho más difícil que juntar la teoría que ya tenemos. Y bueno, ahora sí, yendo al trabajo práctico 1, para trabajo práctico computacional, ya acabo de subir el enunciado antes de que empiece la clase. Se los comento por acá. Vamos a estudiar este problema sencillito. Digamos, U' es igual a menos lambda U menos coseno de t, donde lambda es un parámetro arbitrario, menos seno de t, y la condición inicial es 1. Y la característica que tiene este sistema que nos va a interesar es que la solución exacta la conocemos, y es el coseno de t para todo lambda. Es decir, por más que lambda sea lo que sea, la solución exacta va a ser el coseno, ¿no? Y para verificarlo, simplemente reemplazan el coseno acá, coseno menos coseno se cancela a 0, y bueno, la derivada del coseno es el menos el seno. Ya lo verificamos. Y bueno, y lo que tiene esto es que la constante de Lipschitz, la famosa constante de Lipschitz del problema de ecuaciones ordinarias, acuérdense que era, si tienen U' igual a f de U, t, la constante de Lipschitz era la derivada de f respecto de U, era una cota para la derivada de f respecto de U, y la derivada de f respecto de U es lambda. O sea, la constante de Lipschitz es lambda. En particular, esto nos permite fabricarnos problemas test con constantes de Lipschitz cada vez más grandes. Y la motivación de estudiar problemas de Lipschitz cada vez más grandes, además de que son interesantes en sí mismos, aparecen en las aplicaciones, problemas de ecuaciones ordinarias con constantes de Lipschitz grandes, es por esto que les comentaba acá. Digamos, cuando estemos discretizando el calor, podemos pensar que tenemos un lado derecho, que es un sistemita con una constante de Lipschitz grande. Pero bueno, acá estamos en el caso de ecuaciones ordinarias. De esta ecuacióncita sencillita cuya solución exacta es el coseno. Y entonces queremos estudiar qué pasa con Euler explícito y Euler implícito, ¿no? Que Gabriel ya veo que les fueron viendo los resultados de estabilidad, ¿no? Que Euler explícito era estable bajo ciertas condiciones y que el implícito era incondicionalmente estable. Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta eso en errores numéricos para este problema T. Eso lo van a poder ver de manera empírica, digamos, los errores del explícito y del implícito. Si bien ambos métodos son de orden 1, se comportan muy distinto en función de delta t, del delta t que eligen. En particular está esta cuentita que yo les había comentado de la A estabilidad del método Euler implícito, donde, ¿cómo era? No me acuerdo. Delta t era menor que A, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, a partir de cierto valor crítico de delta t, llamémoslo delta t crítico o delta t asterisco, hay un cambio, ¿no? Y el objetivo de este TP es eso, que puedan ver ese cambio, ¿no? Cuando implementan Euler explícito y tienen un delta t que atraviesa cierto valor crítico, el error se comporta de una manera totalmente distinta. Que es algo que, bueno, que no está cubierto por la teoría de cotas del error que vieron en cálculo numérico. Es decir, la teoría que vieron se parece más a uno de los dos lados del delta t. Y bueno, y con el implícito no hay un valor crítico y los errores van tendiendo a 0 de manera mucho más pareja, prolija y predecible. Eso es un poco lo que tienen que obtener una vez que lo implementan y ven el resultado. Voy a abrir la consigna, así la
seguimos comentando sobre la consigna del TP. Ahí. Acá. TP, van acá. Es esto mismo de acá, que dice, bueno, para el caso de lambda igual a 2100, calcular el error a tiempo t igual a 2, que ya sabemos que la solución exacta va a ser coseno de 2, en función de delta t, para valores de delta t cada vez más chiquitos, ¿no? Tanto con el método explícito como con el método implícito. Y bueno, hay que evaluar las diferencias, digamos. ¿Cómo evaluar las diferencias si quieren hacer un gráfico, quieren hacer una tabla, quieren simplemente ponerle print, poner un print en algún lugar de su programa? Y qué sé yo, supónganse que están calculando el valor, que se llama haciendo un vector, con errores. Les dejo a su criterio, háganlo como quieran, de alguna manera que se entienda, y que yo lo pueda correr y que lo entienda. Por ahí, por ser el primer TP, no vamos a especificar tanto cómo tienen que entregar, cómo tiene que ser la entrega. Nunca va a haber informes, nada de eso, cero. La idea es que entreguen un código que sea autoexplicativo, ¿no? Me dan un código, yo lo corro y entiendo lo que hicieron. Esa es un poco la idea. Entonces pongan print, o pongan un gráfico, o pongan algo así, y ya alcanza. Pero bueno, por ser este primer TP, también es un TP muy sencillito. Les dejo que piensen cómo lo quieren hacer. Y después, bueno, la idea también es aprovechar la clase práctica para, digamos, ir al labo, como haríamos en clases presenciales. Digamos, decimos, bueno, ahora vamos al labo, bajamos del aula, bajamos a los laboratorios, pasamos por la Noriega, tomamos un cafecito, seguimos al labo y nos ponemos a trabajar ahí. Me imaginé todo el recorrido, como que estamos haciendo eso. Tal cual. Estamos Imagínense que ahora nos toca eso. Tal cual.